Hola, es un honor contar con su sintonía. Muchas gracias. Soy Glenda Umaña y para mí pues es muy especial poder contribuir al periodismo de Guatemala. En los últimos años, una empresa canadiense llamada Tahoe Resources ha sido el centro de muchas discusiones. En el 2014, esta compañía comenzó sus exploraciones mineras en la comunidad en el municipio de San Rafael Las Flores, luego de que el gobierno le otorgó todos los permisos respectivos. La mina empleó a unos 1.600 trabajadores directos, más de 6.000 indirectos, además de los que están relacionados con contrataciones como proveedores. Hace unos 500 días, la mina tuvo que suspender sus operaciones. La justicia determinó que tiene que hacerse una consulta a la comunidad. Por una orden de la Corte Suprema de Justicia, tras un recurso de amparo que solicitó el Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala, CALAS. También hubo una apelación ante la Corte de Constitucionalidad, pero la máxima instancia resolvió que la empresa Tahoe Resources podría seguir operando, pero tienen que realizar esta consulta popular a las comunidades. Más de 900 trabajadores de la empresa han sido despedidos, otras 1.500 de los proveedores se quedaron sin ingresos y el Estado ha dejado de recibir más de 400 millones de quetzales porque la mina no está operando. Este es nuestro tema de hoy. Se ordena que inmediatamente el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, proceda a efectuar la consulta. Y una vez efectuada la consulta, que el proyecto minero continúe su funcionamiento. Esto es en razón de las constancias procesales, del principio de seguridad jurídica y de la aplicación de la ley, empezando por la Constitución Política de la República de Guatemala. Y hoy vamos a escuchar la versión del gerente de comunicación de la mina San Rafael. Él es Andrés Dávila. Bienvenido, Andrés. Gracias, Glenda, muy amable. Y bueno, para presentarlo, él es licenciado en comunicación y periodista, trabajó en el diario El Periódico, tiene una maestría en comunicación política y corporativa y otro en acción política y fortalecimiento institucional. También fue gerente de comunicación de la Cámara de Industrias. ¿Cómo fue esa transición del periodismo a la empresa privada? Es totalmente otro rol. Sí, digamos, bueno, gracias y buenas noches nuevamente. Sí, fue una transición diferente, ¿no? Estar de un lado en donde uno tiene que estar reportando todos los días. En el periódico tuve grandes maestros en donde uno aprende realmente cómo es la dinámica, cómo se mueve el país, cómo se mueven las instituciones. Y era una transición, en mi caso, pues normal en el sentido de que siempre me gustó también conocer el lado de las empresas, el lado corporativo, el lado del sector privado y poder apoyar también desde ese lado. Sabemos que en este país pues el sector privado generalmente no ha sido el más eficiente en comunicar y pues teniendo ese conocimiento del lado periodístico pues también poder apoyar también al sector privado era algo lógico y ahora pues mantengo grandes amistades en los medios, mantengo grandes amigos, periodistas, analistas y gracias a Dios pues ya llevamos 6 años ahora del otro lado. Del otro lado y bueno, la mina San Rafael ha estado en los últimos años un tema, como decíamos anteriormente, de discusión en todo el país. ¿Esperaban ustedes esta decisión de la Corte Constitucional que ha aceptado el recurso de amparo y que ordena esta consulta a la población? ¿Para ustedes fue sorpresivo? Definitivamente es una resolución sorpresiva, a todas luces incongruente con los propios fallos de la propia Corte en decisiones anteriores. Hemos mencionado en reiteradas ocasiones que la Corte ya había resuelto un caso similar al de la mina con el caso de la hidroeléctrica Oshek, en donde permitió hacer la operación, continuó la operación mientras se llevaba a cabo la consulta, y en el caso de nosotros
lo que parece ser es que se buscaron argumentos técnicos y legales para poder detener la operación hasta que se lleve a cabo la consulta. Totalmente dos decisiones distintas. También hay que recordar que este caso empezó como un tema por la aparente falta de consulta en contra del Estado de Guatemala y ahora terminó siendo un caso en donde se contemplan temas ambientales, que eso no se tenía desde un inicio, se contemplan temas sociales o arqueológicos que tampoco se contemplaban desde un inicio y de los cuales nosotros también nos sentimos cómodos de que podamos cumplir con eso, porque de hecho todo lo que se solicitó por parte de la Corte de Constitucionalidad ya obra en el expediente, y eso es muy importante aclararlo. La Corte de Constitucionalidad tuvo que revisar más de 5,000 folios es el caso más largo que ha tenido que Exacto, por eso se evidenciar la Corte. demoraron muchísimo tiempo, ¿no? Y efectivamente, y entonces al final, cuando ellos tienen y ven todas las pruebas que hay dentro del caso, todo lo que ellos solicitaron, o la mayoría de cosas que ellos solicitan, ya obran en el expediente. Es decir, no entendemos por qué lo vuelven a solicitar si ya dentro del expediente estaba clara todas esas evidencias. Bueno, vamos a ir un poquito más para atrás, como decíamos anteriormente, creo que son más de 470 días de Sí. que no se está operando, de que la mina está detenida. ¿Por qué decide Tahoe Resources invertir en Guatemala? ¿Por qué? Bueno, entendemos que en primer lugar la Corte, digamos, en la Constitución de la República exige o pide también que el gobierno pueda explotar sus recursos naturales de una forma responsable. Y estas empresas como Tahoe, que son de capital canadiense y estadounidense, hacen un due diligence en donde pues evalúan las condiciones propicias para poder establecer la operación, y en su momento se cumplía con todo lo que se exigía, y es un yacimiento importante para el país, es un yacimiento importante a nivel mundial también, y entonces se vio el costo-beneficio de esto. Se tomaron en cuenta temas sociales, temas ambientales, temas legales, que se presentaron en el estudio Por de varios impacto años, ambiental. ¿no? Ustedes estuvieron Efectivamente. tramitando. La licencia tardó más de un año en que se otorgara, ¿verdad? Cumplimos con todos los trámites legales que exige el marco legal guatemalteco, y se entregó la licencia a todas luces cumpliendo con lo que se exige, ¿no? En base a eso, pues lo que viene a continuación y estos vacíos legales en donde se aprovechan instituciones ambientales, organismos ambientales como CALAS, en donde hay un vacío legal claro porque Guatemala no ha regulado el tema de las consultas de acuerdo al convenio 169, entonces obviamente se aprovechan de esto para poder detener una operación en donde se han invertido más de 1.700 millones de dólares. Es una de las dos inversiones más grandes que han venido a Guatemala y que hoy están detenidas por estos precisamente vacíos legales. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto para explicarle también a nuestra audiencia este artículo, ¿no?, que establece que se necesita, si existe una población indígena, necesita hacerse una consulta. Así es. Ustedes, cuando comenzaron a tramitar los permisos, ustedes totalmente se les aprobó, se autorizó el inicio de operaciones, ustedes cumplían con los requisitos, el gobierno, entiendo que durante un tiempo prolongado hizo los estudios. ¿Ustedes tenían aquí alguna, o a nivel internacional, la empresa Tahoe Resources tenía alguna consultora que les indicara que existe este convenio de la Organización Internacional del Trabajo? Es decir, en algún momento se dijo, bueno, esto podría ser en algún tipo de obstáculo. Bueno, hay que partir desde un punto, y es que el convenio 169 siempre, en parte del due diligence era eso. O sea, existe el convenio 169, el convenio 169 no obliga a las empresas a llevar a cabo las consultas porque es específicamente a que el Estado claro, lo lleve a cabo. Eso hay que aclarar. No es responsabilidad de la empresa Exacto. llevar a cabo la consulta, sino que es responsabilidad del Estado de Guatemala haberla llevado. Y en ese sentido, lo que siempre se ha dicho durante este proceso es que a falta de un reglamento de cómo llevar a cabo la consulta, el Ministerio de Energía y Minas, siguiendo el espíritu del convenio 169,
llevó una suerte de diálogo de buena fe. Recordemos que el convenio 169 no es voto ni veto, es decir, no, las comunidades no votan si sí o no a favor de o en contra de la operación, y tampoco tienen la posibilidad de decir, bueno, si es no, entonces se va a suspender la operación. Eso no es el convenio 169. Pero siguiendo ese espíritu, el Ministerio de Energía y Minas llevó a cabo estos diálogos de buena fe con las comunidades dentro del área de influencia. ¿Y cuándo exactamente fue eso? Muchísimo antes de que se entregara la licencia. Este era un requisito específico para poder entregar la licencia. También el MEM llevó a cabo a través del Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Registro Nacional de las Personas, a través del Instituto Nacional de Estadísticas, que son instituciones oficiales del Estado, digamos, información para determinar si dentro del municipio de San Rafael Las Flores había o no población xinca, que es la población que hay alrededor de la operación de la mina. Y en San Rafael Las Flores los datos oficiales indican que solo habían 2 personas que se consideran xincas. Es decir, no ¿Ese es una estudio población xinca. lo hizo quién en ese momento? El Ministerio de Energía y Minas. En ese momento. Y además el Ministerio de Energía y Minas fue un paso más y contrató a una antropóloga para poder determinar si efectivamente los estudios que se estaban presentando oficiosamente por el INE, por el RENAPI, por el Ministerio de Cultura era así. Y el estudio que tiene el MEM dice claramente también que no hay una población xinca, que dentro del San Rafael Las Flores, donde opera la mina, no hay una población xinca. Efectivamente hay una población xinca, y eso siempre lo hemos dicho, a los alrededores de la mina. Y es por eso que cuando se hace este amparo en contra de la mina, no se hace en contra de la licencia de explotación de la mina, se hace en contra también de la licencia de exploración que teníamos y que de hecho estaba vencida, o sea, no cabía que pudieran entrar a conocer los magistrados de la Corte Suprema esto, porque esa licencia de exploración, que de acuerdo a la ley de minería abarca un área más grande, ahí sí se contempla que hay población xinca. Entonces, al juntar las 2 licencias, lo que se hace es que se hace una confusión a la hora de hacer ese análisis jurídico y se determina que efectivamente, bueno, si hay población xinca dentro del área de exploración, entonces también tiene que juntarse la licencia de explotación. Y algo muy claro es que la Corte Suprema de Justicia en su resolución, al juntar las 2 licencias, que es totalmente irregular el proceso porque realmente las licencias de exploración no las tenía que haber conocido la Corte Suprema porque era una corte que no tenía competencia sobre esa licencia. Sí tuvo que conocer la licencia de explotación porque esa sí la otorga el Ministro de Energía y la Corte Suprema sí podía conocer eso. Pero ahí lo que tuvo que haber hecho la Corte Suprema, y esto estamos hablando de 470 días atrás, es decirle a Calas, mire, el amparo no va porque ustedes tienen que meter 2 memoriales para cada licencia. Ustedes están mezclando en un memorial las 2 licencias, entonces no podemos conocer las dos licencias. Y eso es muy importante aclararlo porque desde ahí empiezan las irregularidades del caso. La Corte de Constitucionalidad, en esta sentencia del 3 de septiembre, sí hace una diferenciación. Sí separa la licencia de exploración y la licencia de explotación. Y entonces claramente habla de que si se busca retomar la licencia de exploración, se tiene que llevar también el proceso de consulta para poderlo hacer. En la licencia de explotación lo que se busca es que se lleve a cabo la consulta con la población xinca que hay alrededor de la mina y que se establece dentro del estudio de impacto ambiental. Que en el caso de la mina se reconocen 10 comunidades que están dentro del estudio de impacto ambiental. Ahora, ustedes apelaron esta decisión inicial de la Corte Suprema, este recurso de amparo, ante la Corte Constitucional, me imagino que esperanzados en que el fallo fuera a favor de ustedes. Sin embargo, lo que dice la inmediatez en la realización del proceso de consulta se ordena con el objeto de que transcurra el menor tiempo posible para el reinicio de las actividades de la entidad minera. Es decir, esto ya es una realidad, se necesita hacer esta consulta, sí. Esta es la decisión. Entonces, para ustedes, ¿cuáles son los distintos escenarios? ¿En qué proceso está en este momento? Porque sabemos que otro de los desafíos es que no se ha determinado cuándo se va a hacer la consulta, cómo se va a hacer la consulta, y me imagino, no sé si ustedes de alguna manera
están en conversaciones sobre eso para acelerar o cómo sería el proceso. Ok, y quiero regresar a una pregunta anterior, es sobre, sobre si apelamos nosotros o no. Y esto también es muy importante porque cuando Calas llega a las comunidades y les pregunta a las comunidades, mira, ustedes les preguntaron si ustedes, a ustedes el MEM vino y les preguntó si ustedes querían la mina, pues obviamente mucha gente habrá dicho, no, que nosotros no nos preguntaron, etc. Eso es el argumento que Calas utiliza para poder decir que el MEM no llevó a cabo la consulta. De acuerdo estamos yéndonos más para atrás sí, en cuanto al recurso de amparo de la Corte. Estoy poniendo un contexto de, lo que, de cómo se originó todo esto. Cuando Calas gana el amparo, porque hay que decirlo así, la Corte Suprema le da la razón a Calas al indicarle, miren, ustedes sí tienen la razón, el Estado tiene que llevar a cabo la consulta, mientras tanto la empresa sí puede continuar operando porque esa es la resolución de la Corte Suprema. Entonces decimos, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero bueno, por lo menos vamos a poder operar y se va a llevar a cabo la consulta. Pero aquí sorpresivamente, Calas es el que hace la apelación. Calas, si ganó el caso, ¿por qué apela? ¿Por qué lleva a cabo un trámite legal que sabiendo podía llevar a cabo un atraso mayor del proceso? Se va todo este caso a la CC, atrasando por 313 días la resolución. Si a Calas lo que le interesaba era que se le restituyera el derecho a la población para poderle llevar a cabo la consulta, entonces ¿por qué ellos mismos atrasan que inicie el proceso de consulta? Y ahora regresando a la resolución de la CC, es lo mismo. Si nosotros, cuando el 3 de septiembre recibimos la sentencia, de la cual no estamos para nada satisfechos porque no podemos continuar operando lo que habíamos dicho al principio, ¿por qué son las personas o las partes que ganaron el caso y se les indica que puede el Estado de forma inmediata empezar a hacer la consulta? Porque ellos entonces meten una aclaratoria, porque fueron ellos los que pidieron aclarar la resolución, sabiendo que eso podía atrasar, y de hecho atrasó 32 días más el inicio de la operación, del proceso de consulta. Entonces, a lo que vamos es, y por eso el contexto es importante, si estas ONGs llegan a las comunidades, digamos, de forma honesta. ¿Ustedes han tenido alguna reunión con las sí. personas de Calas, por ejemplo? Con Calas ellos no han querido abrir el diálogo, de hecho ellos públicamente han dicho que el diálogo está acabado, pero de todas formas... ¿Con la comunidad Zinc? Nosotros sí tenemos, y el interés de la empresa es poder tener una relación directa con la población Xinca, que son los legítimos representantes de todo esto. Calas es un tercero que está interesado y que lleva varios casos legales en contra de la operación, lleva más de 19 casos buscando frenar la operación de la mina desde que empezamos y hasta ahorita logró su objetivo. O sea, Calas tiene ese interés. Y solo entonces para terminar esta idea, Glenda, es importante aclarar eso. Es decir, si estas ONGs, su interés legítimo es la protección de los derechos de estas comunidades, entonces que lleven a cabo la consulta, que no hayan atrasos. Pero ¿por qué están atrasando todos los procesos? ¿Por qué pero ahora la legales? realización de la consulta no depende de Calas. No depende de Calas, pero sí la Corte, al dejar algunas partes ambiguas en la resolución, por ejemplo, el área de influencia. El área de influencia es algo que se tiene que determinar y de hecho ya lo está haciendo las instituciones a las cuales les recayó esa responsabilidad y las tiene que presentar ante el MEM para que el MEM, una vez teniendo ya definida el área de influencia, pueda empezar el proceso de preconsulta. Y en el proceso de preconsulta es donde las partes interesadas se van a sentar o nos vamos a sentar y ya vamos a discutir cuál va a ser la metodología, cuál va a ser el proceso, cuáles van a ser los tiempos, y es ahí donde se va a determinar realmente si existe buena fe por parte de las otras partes de llevar o no a cabo la consulta, porque bien podrían decir, miren, es que no estamos de acuerdo con el área de influencia, no estamos de acuerdo en que se lleven esos plazos, a eso nos referimos, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes sobre los estudios antropológicos en los que se basó la decisión de la Corte Constitucional, estos estudios antropológicos realizados por dos prestigiosas universidades aquí en Guatemala? Nos llamó la atención algunas resoluciones que ellas dan, sobre todo a la universidad privada, en donde ella
reconoce que hay estudios, digamos, hay documentos oficiales en donde no se determina que hay presencia de la Universidad del población Valle. Xinca, exactamente. Pero de todas formas se le da validez a un censo que hizo la Iglesia Católica hace algunos años, en donde, donde feligreses se reconocen, autodenominan Xincas, lo cual no es un censo oficial, no son datos oficiales, pero a eso se le da realmente validez. Entonces, hay algunas cosas que nosotros hemos mencionado que es importante que se le dé más seriedad a estos estudios. Y repetimos, muchas de esos estudios, de esa información que se estaba pidiendo por parte de la Corte, ya están en el expediente, ya obran. Se pide una actualización del PGA o del Plan de Gestión Ambiental, por ejemplo. Y esa actualización se había hecho ya en el 2016. O sea, todas las cosas que ellos piden, muchas ya están hechas. ¿Habría que hacer otro? De hecho, sí. Nosotros ya estamos en el proceso porque la Corte de Constitucionalidad nos pide, como Minera San Rafael, que se lleve a cabo esa actualización del PGA. Entonces, nosotros en esta parte ya estamos como empresa llevando a cabo estas actualizaciones del Plan de Gestión Ambiental. Nos gustaría saber qué sigue ahora para la mina San Rafael, luego de esta decisión de la Corte Constitucional de realizar esta consulta con la población Xinca. De esto vamos a hablar en un momento. El impacto del cierre de la mina se ha visto también en el tema laboral, en el tema de comercios, y están preocupados por la situación. Muchas gracias por continuar con nosotros, y quizá muchos de ustedes pues no han entendido bien todo lo que ha sucedido, han escuchado las discusiones sobre la mina San Rafael. Queremos contarles que parte de las razones por las cuales se ha detenido las operaciones, ya son más de 470 días, es por un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio, el número 169, dice lo siguiente: sobre los pueblos indígenas y tribales, establece el derecho de los pueblos de ser consultados por los gobiernos acerca de proyectos que tengan un impacto en su comunidad. Es así como la Corte de Constitucionalidad realizó estudios también encargados, estudios antropológicos, y determinó que se tiene que hacer la consulta a la comunidad Xinca. Así que seguimos conversando con Andrés Dávila, gerente de comunicación de Tahoe Resources. ¿Qué sigue ahora para ustedes luego de esta decisión? Bueno, lo que sigue es principalmente respetamos, siempre hemos respetado los procesos legales que ha seguido el caso. En esta no va a ser la excepción, vamos a respetarlo, lo estamos haciendo, cumpliendo los tiempos que se nos exige también a nosotros como empresa, y pidiendo también que se cumplan por parte de todas las partes interesadas los mismos plazos que ha exigido la Corte de Constitucionalidad. El proceso ahora recae en manos del Ministerio de Energía y Minas, que va a ser el que va a coordinar todos estos esfuerzos de la consulta. Bueno, ellos tienen los tiempos para cumplirlos. El MEM sí tiene que, la decisión de la Corte está clara y le da los tiempos al MEM y a las distintas instituciones para que en un plazo de 10 días, de 8 días, o sea, está bien definido eso. Es decir, ustedes van a mantenerse firmes en la intención de continuar. Sí, o sea, nosotros vamos a continuar, vamos a respetar esto, entendiendo que al final de que se lleve la consulta, la empresa, una vez el MEM presente el reporte ante la Corte Suprema de Justicia y se escuchen a las partes en una audiencia pública, la empresa va a poder llevar a cabo nuevamente la operación. ¿Qué tipo de acercamiento? Lo comentábamos brevemente anteriormente, pero ahora que usted decía realizar la consulta con la comunidad, ¿cómo está organizada la comunidad de San Rafael en ese sentido? Sabemos que también hay muchos en estos días que han estado protestando por esta decisión, pues se han quedado sin trabajo. Sí. Pero hay otros que se sienten de cierta manera ofendidos, se sienten invadidos de su espacio, ¿no? Porque es parte de su cultura, de su filosofía de vida. Claro.
Y en ese sentido también hemos sido muy respetuosos en eso. De hecho, nosotros el acercamiento con las comunidades las llevamos no desde ahora, sino desde antes. Y lo que hemos hecho ahora es continuar y fortalecer esa relación con ellos. Obviamente en San Rafael Las Flores, que es un municipio pequeño, es un municipio de 14,000 habitantes más o menos, el impacto del cierre de la mina se ha visto también en el tema laboral, en el tema de comercios, y están preocupados por la situación. Entendemos que la operación de la mina representaba para ellos una bonanza significativa para el crecimiento del municipio, no solo en el pago de regalías, que eran cuantiosas, sino también en todos los negocios que se habían abierto alrededor del municipio. Se contabilizaban más de 150 negocios que han cerrado más de la mitad. Y no solo eso, sino que se han incrementado los coyotes para que exista más migración para Estados Unidos. Eso lo hemos dicho de forma muy amplia. Hay un listado de ex colaboradores que lamentablemente han tenido que emigrar. Recordemos que nuestra fuerza laboral mayoritariamente era de San Rafael Las Flores y muchos han tenido que emigrar. A algunos los han capturado en la frontera, los han deportado, a uno incluso los separaron de su hijo. Es decir, el drama se vive en San Rafael Las Flores. Alrededor del municipio pues hay otras comunidades, hay otros municipios que pues indirectamente también se han visto afectados de forma económicamente, pero entendemos que una vez la empresa retome las operaciones, nuestro fortalecimiento del relacionamiento con ellos va a continuar. ¿A cuánto ascienden las pérdidas para ustedes en este momento por, como decíamos, casi 500 días de Si paro? tomamos en cuenta el valor de la acción, que antes de que empezara o antes de que fuera suspendida las operaciones temporalmente el 5 de julio, el valor de la empresa estaba en alrededor de $16 la acción. Al día de hoy la acción está en $2.50 y vemos que el valor obviamente se ha reducido significativamente. Pérdidas diarias para la empresa son cuantiosas, eso Tahoe Resources lo dirá en su momento porque son los que oficialmente darán esa cifra. Pero se tiene un estimado. Lo que tenemos estimado es realmente las pérdidas para el país. Recordemos, y esto no nos vamos a cansar de decirlo, el país cada día que la empresa pasa parada pierde 5.1 millones de quetzales diarios a la economía. Estamos contabilizando impuestos, estamos contabilizando regalías, estamos contabilizando pago a proveedores y estamos contabilizando salarios. Y si multiplicamos estos días, los días que llevamos suspendidos por los 5.1 millones diarios, estamos alcanzando casi los 3,000 millones de quetzales en pérdidas para el país. Ahora, ¿cuál ha sido el negocio que ustedes veían en la mina San Rafael? ¿A qué plazo? Y inicialmente, cuando ustedes comenzaron, ¿qué rentabilidad esperaban? El yacimiento de la mina El Escobal es uno de los yacimientos más importantes de plata a nivel del mundo. Es como el tercero, ¿no? Nos convertimos en el segundo, de hecho. ¿Esto qué quiere decir? Perdón que paremos ahí. ¿Qué quiere decir para dar un poquito de didáctica sobre eso? Ok. Convertir a Guatemala en el segundo exportador, digamos, o a la mina de San Rafael, o a la mina El Escobal en este caso, en la segunda mina más grande subterránea de plata, estamos hablando de un yacimiento importante en donde todos los años estaba estimado exportarse alrededor de 20,000 millones de onzas de plata. Esto ya se está viendo. ¿A qué también. destinos? Estamos hablando de destinos como Corea del Sur, Japón, Kazajistán, España, Canadá, ¿verdad? Incluso partes de México y Estados Unidos. Es un yacimiento importante que estaba previsto explotarse en 19 años. Solo llevamos a cabo un proceso de 3 años y medio, lo cual habla de que adentro todavía tenemos, adentro de la mina, pues bastante tiempo para poder explotar y seguir pagándole esos beneficios a Guatemala. En 3 años y medio, ¿qué pudieron hacer? En 3 años y medio prácticamente se lograron, las ventas subieron a 8,000 millones de quetzales, ¿verdad? Eso es lo que vendió la empresa más o menos. Pero de esos 8,000 millones de quetzales, estamos hablando que casi 6,000 millones de quetzales de esos 8,000 se quedaron en Guatemala. O sea, todo eso es impacto directo al país. Y eso es bien importante aclararlo, porque entonces
hablan de que solo en Guatemala se queda el 1% de lo que genera las ventas de la empresa, y eso es falso. ¿Quién controla eso con ustedes? Nosotros, el Estado, tiene la obligación de controlarnos a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, a través del MEM y también a través del MARN, ¿verdad? Que son los ministerios que más relación tienen que ver con la fiscalización y auditoría de la empresa. Y todo esto, de hecho, somos la única empresa, creo yo, en Guatemala, en donde le ha autorizado a la SAT poder abrir sus libros y que la gente pueda revisar esos pagos, porque realmente son cuantiosos lo que se ha hecho o lo que se ha aportado al país con la operación de la mina. Nosotros hemos dicho, y las pruebas están ahí, las evidencias, es por cada $100 que esta empresa vende, 53 de esos dólares están quedando directamente en Guatemala. O sea, es una empresa que sí está apoyando o sí estaba apoyando directamente. Y que también para Tahoe Resources estaba siendo rentable. Para Tahoe Resources estamos hablando que esta es una de las 5 minas que tiene a nivel mundial, tiene 2 en Canadá, 2 en Perú, y esta, digamos, era una operación importante para Casa Matriz. Y de hecho, nos preguntan, bueno, ¿y cómo es posible que la mina pueda continuar pagándole a los colaboradores y Pero han despedido muchísimo, ¿no? Hemos tenido que despedir a casi 900 personas. Pero ¿cómo hemos...? Que son 1.500 más o menos directos, Éramos ¿no? 1.400 directos. Y quedan 400. Exacto. ¿Qué están haciendo esos 400? Pues básicamente están haciendo pura labor de mantenimiento, labor administrativa. Tenemos una obligación con el Estado de Guatemala y con el Ministerio de Ambiente de continuar nuestra gestión ambiental, ¿verdad? O sea, estamos o no estamos operando igual, tenemos que continuar con esos compromisos y básicamente eso se está llevando a cabo. Pero, ¿de qué manera, perdón? O sea, digamos, gestión ambiental exactamente, ¿cuáles son, por ejemplo, a términos prácticos? Continuamos manteniendo las descargas de agua, ¿verdad? Nuestra agua continúa, recordemos que es una mina subterránea y el agua que se acumula dentro de los túneles, si no se bombea a superficie, pues los túneles pueden colapsar o puede haber algún problema en el tema de la infraestructura. Esa agua, pues es agua que es limpia, es agua que no tiene ningún proceso industrial, pero es agua cuantiosa que necesita pasar por un proceso antes de descargársela a la naturaleza. Eso por decir algo. Luego el mantenimiento del equipo, recordemos que tenemos mucha maquinaria que está detenida, entonces también es un tema que se lleva a cabo constantemente, y tema administrativo, básicamente. Y en la parte ambiental sería entonces lo del agua. Más que nada el agua, pero también tenemos compromisos con la reforestación, con el tema del cuidado de monitoreos ambientales de aire, de suelos, ¿verdad? Todo lo que llevamos a cabo antes se continúa haciendo ahorita. Ahora, me imagino que para los jefes, por decirlo así, de Tahoe Resources, en Canadá, esto ha sido un obstáculo totalmente inesperado, ¿no? Sobre todo porque ya habían comenzado. ¿Cuál ha sido la reacción y qué sigue ahora entonces? Bueno, para Tahoe esto es una situación obviamente muy irregular para ellos. De acuerdo al due diligence que hablábamos anteriormente, pues esto no estaba en el mapa porque se cumplió con todo lo que se establece, y es muy importante también para ellos entender cuál es, digamos, para accionistas en donde han operado en Canadá y en Estados Unidos, donde este tipo de inversiones se respetan porque existe un reglamento y reglas claras. En países como el nuestro, donde de pronto les cambian las reglas, es difícil para ellos entender, y es para ellos una situación como esta es totalmente irregular, para ellos no lo entienden, hay que estarles explicando. Obviamente ya han entendido cuál ha sido el proceso, tienen claro cuál va a ser la línea de tiempo a seguir ahora. Medidas legales que se puedan tomar por parte de ellos, ¿están pensando en eso? Están sobre la mesa, eso siempre va a estar sobre la mesa. Continúan confiados en que el proceso se va a llevar a cabo. Hablemos un poquito de eso, de las posibles medidas legales por parte de Tahoe Resources sobre la mina San Rafael, luego de esta decisión de la Corte de Constitucionalidad. De esto vamos a hablar en un momento. ¿Cuáles son las acciones
legales, estábamos conversando anteriormente, que tomaría Tahoe Resources? La posibilidad de hacer o de invocar el CAFTA, del DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Guatemala, está sobre la mesa y eso es algo que siempre va a estar ahí. Para conocer avances del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Cámara de Industria de Guatemala organizó un foro con distintas organizaciones para aclarar algunas dudas respecto al tema. Según se expuso en la actividad, existe falta de información, manipulación y desinformación alrededor del proceso de la consulta. Además, se busca educar a la población guatemalteca acerca de este tema para futuros casos similares a la de la minera San Rafael. Es importante entender que aún hay demasiada desinformación alrededor de este tema y tal y como lo está exponiendo y lo ha expuesto el conferencista principal, hace ver que el proceso de consulta no es un proceso de sí o de no, sino que es un proceso de diálogo en el cual lo que se requiere es precisamente fortalecer el hecho que un proyecto como estos pueda tener un mayor impacto alrededor de la comunidad, un impacto de desarrollo, de bienestar, de empleo. Según la OIT, la consulta comunitaria no es un mecanismo que puede impedir el bien común o detener la inversión o el desarrollo del país, ni tampoco disminuir la capacidad soberana del Estado. Este acuerdo entró en vigor en 1997 y se basa en los reconocimientos de los pueblos indígenas y que sean tomados en cuenta y puedan participar cuando por parte del Estado se implementen medidas que puedan afectar sus derechos. Se estima que unos 900 trabajadores de la mina San Rafael han tenido que ser despedidos, otros 1.500 de los proveedores se quedaron sin ingresos y el Estado ha dejado de recibir más de 400 millones de quetzales. Vamos a ver si Andrés Dávila, gerente de comunicación, me dice estas son las cifras aproximadamente. Ustedes, Tahoe Resources, por la decisión y estos casi 500 días de inoperancia, ha perdido esta cantidad, pero habían invertido hasta el momento 1.700 millones de dólares luego de que el Estado pues había otorgado el permiso. Estábamos hablando anteriormente de diferentes escenarios, obviamente también tomando en cuenta, muchos de ustedes piensan así, estos estudios antropológicos, la comunidad xinca que existe ahí, otros dicen que no, pero bueno, así lo determinó la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles son las acciones legales, estábamos conversando anteriormente, que tomaría Tahoe Resources? ¿Y contra quién exactamente? Y esa es realmente la pregunta. La posibilidad de hacer o de invocar el CAFTA, del DR-CAFTA, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Guatemala, está sobre la mesa y eso es algo que siempre va a estar ahí. Sin embargo, también Tahoe comprende que invocarlo no estaría afectando, digamos, no estaría demandando directamente a las personas que directamente nos tienen en esta situación, sino estaría afectando a todos los guatemaltecos. Recordemos que una demanda así la pagaríamos todos los guatemaltecos con nuestros impuestos, porque no estamos hablando de una demanda fácil, es una demanda Es decir, cuantiosa. ustedes dicen, nos vamos a portar bien con los guatemaltecos. Estamos diciendo, no es justo que por las acciones de unos pocos, de 7 magistrados, en este caso 5 magistrados, que atrasaron 313 días una resolución que la pudieron haber tomado al día 1, bueno, pero lo que ellos dicen es que necesitaban hacer esos estudios también, exactamente, ¿no? No podían como tomarla a la ligera, ¿no? Exactamente, pero digamos, si se toma en cuenta que todas las cosas estaban dentro del memorial, dentro del caso, todas las evidencias estaban, pues quizás era realmente solo revisar todo el expediente, revisar todos los medios de prueba y tomar una decisión rápida. Recordemos nuevamente que la ley de amparos en el país le otorgaba 5 días a los magistrados de tiempo, porque estamos hablando de un amparo, para poder tomar una decisión. Y a ellos les tomó 313 días. La Corte Suprema. Que es la Corte de Constitucionalidad. ¿Que es un caso extenso? Es un caso extenso. Eso no se le niega nada. De hecho, lo hemos mencionado. Es el mayor caso o la resolución más grande que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Pero
ellos, digamos, todas las medidas que tomaron, nosotros fuimos a través de la Oficina de Acceso a Información Pública viendo cómo iba el expediente, viendo cómo se movía durante ese proceso y vemos que hubo cambios de magistrados, ponentes, que un día era un magistrado, luego fue otra, luego regresó al magistrado original. O sea, todas estas medidas que se tomaron, pues se pueden considerar como medidas de retardo, dilatorias. Y eso lo único que hizo fue atrasar más, generó mayor, digamos, atrasos a lo largo de todo el proceso y obviamente realmente esto sí, a todas luces puede tomarse como un retardo malicioso. Entonces Tajo lo que hace es, miren, existe la posibilidad, no lo vamos a hacer aún, porque entendemos que ya tenemos una resolución, ya tenemos un camino y esperamos que ese camino se cumpla y se pueda poder llegar a un buen término en donde luego de la consulta la empresa pueda retomar operaciones. Pero entonces, ¿ustedes qué acciones legales exactamente tomarían? ¿Y contra quién? Estaba diciendo que no lo haría. Un tema como este ¿Están es analizándolo? contra el Estado de Guatemala. Es una decisión. Pero bueno, el Estado de Guatemala, volvemos a lo mismo, impactaría también a la población. Así es. Y es por eso mismo que se analizan todos esos escenarios. O sea, se puede fácilmente invocar el TLC. Y nuevamente entonces a los que se afectaría sería todos los guatemaltecos, ¿verdad? Es decir, ¿qué camino legal? Yo no tengo esa respuesta ahora. Eventualmente Casa Matriz va a decidir qué pasos se van a seguir para esto. Pero recordemos ¿Hay algún que antecedente? ¿En Perú habían tenido algún tipo de dificultades? Perú está operando bien, Canadá no digamos, o sea, esas son las empresas que mantienen a flote ahorita a Minera San Rafael. Si no tuviéramos esas minas, esta empresa realmente ya no pudiera estar operando. Pero entonces, para aclarar un poco más, todavía no hay una certeza sobre si Tahoe Resources tomaría acciones legales contra el Estado de Guatemala, porque primero pues se le había otorgado el permiso y ahora tanto la Corte Suprema como la Corte de Constitucionalidad dijeron que decidieron que tienen que hacer una consulta a la población en esta zona. Así es. Ahora, recordemos también que aquí hay más de 600 proveedores afectados, nacionales, que ellos, cómo actúen, no sabemos. Ellos pueden tomar una decisión. Acá hay empresas nacionales grandes que han visto mermar sus ventas por el cierre de operaciones. Estamos hablando, por ejemplo, estamos hablando de proveedores de combustible, de aceites, de llantas, es decir, una serie de maquinaria pesada, ¿verdad? Maquinaria que es específicamente ¿Ustedes ya para tenían esto. Contratos con ellos? ¿Ustedes tienen que seguir pagando? Obviamente, las deudas que se tenían con ellos se pagaron en su momento, ¿verdad? Y ya ellos ya no tienen, digamos, un compromiso comercial ahorita con nosotros. Pero sí les ha afectado muchísimo en su operación y muchas de estas han quebrado, o se han visto en donde empresas donde el 70% era facturación de Minera San Rafael, pues ellas están viendo cómo sacan adelante la empresa en estos 470 días que llevamos sin operar. Que hagan ellos por su lado, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero digamos, Tahoe Resources se ha mantenido muy firme en la decisión de, está sobre la mesa una posibilidad de invocar el TLC, pero no se tomará hasta que se agote todo el proceso. Bueno, vamos a entrar en detalle, agote todo el proceso. Ok, ¿qué sería entonces lo ideal? Bueno, lo ideal ahora es que el MEM empiece ya a cumplir con todos los plazos establecidos, que las instituciones entreguen todo lo que se les ha exigido. ¿Para cuándo estaría la consulta? La consulta es algo que el MEM tiene que definir. Por eso todavía no está definido. Están los plazos para que se puedan llevar a cabo, digamos, al MEM le corresponde coordinar con las otras instituciones los estudios, por ejemplo, la revisión del estudio de impacto ambiental con el consultor que lo hizo en su momento. Está también coordinar con el MARN, otras medidas. Está coordinar con el Ministerio de Cultura los sitios arqueológicos, es decir, ellos tienen que mandar toda esa información para que el MEM
ya pueda llevar a cabo el proceso de preconsulta. Y con esto queremos mencionar que el MEM se ha manifestado también muy a favor de hacer esto de la manera más rápida, respetando los plazos, lo ha manifestado el ministro, ¿verdad? Y es algo muy importante aclararlo y dejarlo de manifiesto en el programa, de que el MEM sí se ha manifestado en querer llevar a cabo esto lo antes posible. Ellos ya tienen la experiencia de la hidroeléctrica, que ellos en un periodo de 6 meses antes lograron llevar a cabo la consulta y ya esa experiencia pues puede permitir que en este momento se lleve a cabo también sin mayores retardos esto. Y nuevamente, como mencionábamos al inicio del programa, lo que buscamos es que si las partes a las que se les quiere, digamos, restituir el derecho de la consulta, se haga, pues entonces no deberían de haber retrasos por parte de las Porque partes lo que hay que aclarar es que interesadas. no es vinculante, como decía Así es. al principio, y esto para aclararlos a quienes se están uniendo a nosotros, no es que la comunidad va a decir sí o no, o sea, la Así Corte es. de Constitucionalidad lo que dice es que sí hay que hacer la consulta. ¿Ustedes qué aspectos están tomando en cuenta para favorecer a la población y que esa consulta sea satisfactoria para ellos? Bueno, nosotros como empresa lo que hemos manifestado es, digamos, respetar lo que el MEM diga, porque al final de cuentas es el Estado. Nosotros vamos a ser muy respetuosos y no queremos hacer nada que pueda afectar o verse como una influencia de la empresa para esto. No lo estamos haciendo así, hemos sido muy cuidadosos para eso. Obviamente muy abiertos en la información, con las comunidades, en donde se nos ha preguntado qué va a pasar, cuáles son los pasos, pues les hemos explicado, ¿verdad? Pero ya el Ustedes, eso quería saber, me imagino la cantidad de veces que ha estado por allá, ¿no? Bueno, usted es gerente de comunicación, pero muchas veces que ustedes han visitado, cuénteme si han tenido las reuniones, si han recibido esas opiniones, esos comentarios, ese parecer por parte Sí. de pobladores de la zona, por parte de la comunidad Xinca. Sí, naturalmente ellos, cuando fue la decisión del 3 de septiembre, lo primero que preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Pueden operar? ¿No pueden operar? Entonces, sí es una labor de la empresa en ese sentido poderle informar a los distintos públicos locales cuál va a ser ese proceso, cuál va a ser esos pasos que se van a seguir. Y eso, nuestro Departamento de Sostenibilidad ha sido muy eficiente al poder llevarle esa información a las distintas audiencias locales y se les ha ido explicando. De hecho, tenemos una campaña en sitio que se habla de démosle vuelta a la tortilla, ¿verdad? Es una campaña en donde... ¿Así se llama? Así, démosle vuelta, y son unas tortillitas, unas tortillas en donde... se habla de que, miren, no más conflicto, no más problemas, estamos separados, unámonos, hablemos, dialoguemos, escuchémonos y movámonos todos hacia el camino del progreso y que todos podamos beneficiarnos. Es la campaña que se está haciendo con las comunidades. ¿Hace cuánto comenzó allá. esa campaña? Esta campaña empezó hace semana y media, 2 semanas. Acaba de y lo comenzar. que busca es Fue luego de la precisamente- decisión. Sí, de la sí, Corte digamos es Constitucional. eso. Es una campaña que para nada habla del tema es muy claro dejarlo acá, no habla del tema de la consulta, habla de un tema de diálogo, miren, dejemos todo el tema de los problemas y caminemos hacia adelante. No podemos, y esto es para todo el país, esto no es un tema solo de Santa Rosa o de San Rafael o de la mina, es como país tenemos que darle vuelta a la tortilla, unirnos, dejarnos de estar dividiendo, de estarnos peleando y unámonos en algo que todos estemos de acuerdo y caminemos hacia adelante. Claro que, Caminemos pero hacia la visión adelante. de algunos, ¿verdad? En el caso de ustedes, y por eso ha sido tanta discusión, se quieren aprovechar, ¿no? Es algo que pasa por una Sí. transnacional, esa es la Sí. visión que se tiene muchas veces, no solo en Guatemala, sino en todos los países. Y eso es excelente pregunta porque nosotros como empresa quizás dejamos de informar muchísimo antes de que todo esto pasara y dejamos que se hablara y que se discutiera y como empresa no fuimos muy proactivos miren, no es así, conózcanos, vengan. Nosotros lo hemos tenido que hacer ahora y tenemos una campaña de educación en donde buscamos que la población se acerque y nosotros llegamos directamente a la población, no solo local, sino a nivel nacional. Tenemos un túnel interactivo que ha llegado al zoológico, que ha llegado a centros comerciales
y que habla precisamente de cómo opera una minería moderna y responsable, cómo opera Minera San Rafael. Y ahí aclaramos muchas dudas, hemos podido explicarle a la gente, miren, no nos estamos aprovechando, somos una empresa como cualquier otra que está aprovechando los recursos que tiene el país y que le está dejando esos beneficios también, o muchos de esos beneficios al país, no nos estamos nosotros aprovechando, que estamos haciendo todos los esfuerzos para cuidar el ambiente, estamos haciendo todos los esfuerzos para cuidar a nuestros colaboradores, a nuestras comunidades, y ha servido. Es una campaña de educación que creemos debemos continuar haciendo para poder ir evidenciando que esta empresa quiere hacer bien las cosas. ¿Qué es para ustedes como empresa y a nivel personal lo que más les ha impactado de los pobladores de la comunidad de San Rafael, del municipio de San Rafael Las Flores? Yo creo que la emigración, yo creo que el tema de, hay que entender, Minera San Rafael consiguió atraer a muchos guatemaltecos que incluso habían emigrado a Estados Unidos y que los había regresado a su tierra para poder tener un trabajo aquí, cerca de su familia. Y el hecho de que la mina haya cerrado y de ver el impacto que ha tenido en el cierre de los comercios, mucha gente haya regresado, eso es una dinámica que nuevamente a los pobladores les sorprendió, porque es regresar a lo que estaban antes y no ver realmente que aquí podían tener un futuro para sus hijos, para sus nietos. Estamos hablando de 19 años, o sea, podían haber varias generaciones beneficiándose de la operación y el trabajo que generaba, y eso es lo que creo yo ha impactado más a la gente. Y eso todos lo pueden dar fe allá. La gente de otros municipios, de otras comunidades han visto que se ha incrementado esto, y realmente la preocupación que existe a nivel local de la falta de empleo por el tema del café, que también por ser una zona cafetalera el café está muy mal, el desempleo es cuantioso en esa área. A nivel geológico también hemos visto que ha habido alguna incomodidad porque algunos pobladores dicen que sienten temblores. Sí. Es parte del impacto. Y digamos, son muchas de los mitos que hay alrededor de la operación. Estos temblores que se hablan están en un municipio que se llama Casillas, a 19 kilómetros de la mina, de la operación. Lo siguen sintiendo incluso que la mina no está operando. Lo siguen sintiendo comunidades que están alejadas de San Rafael. Es decir, está diciendo que no tiene que ver. Usted diría que no tiene que ver. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios del INSIBUME, que ellos mismos hicieron un estudio, que esa es una falla natural del área. De hecho, es una falla que ha estado mucho tiempo activa. No se ha agudizado con la exploración. Y no se ha agudizado, de hecho la están sintiendo. Nosotros no estamos operando y siguen continuando los temblores, porque es un área sísmica natural que está alejado a la operación. Pero así como esos mitos, Glenda, estas organizaciones llegan y les dicen aquellas cosas que uno se queda sorprendido. La que más me ha sorprendido a mí es que en San Rafael y en Casillas no llueve, porque nosotros hemos instalado una sombrilla invisible que evita que caiga la lluvia. O sea, esos son tipos de mentiras que les llegan a decir. Con esto no estoy diciendo que no está temblando. Claro que está temblando, pero no es a causa de la operación, y no lo decimos nosotros, es a causa de una falla natural. Pero hay que diferenciar los mitos de las realidades, y es muy importante ser responsable a la hora de poder llegarle a las comunidades, y que estas organizaciones no lleguen y digan que adentro de los túneles hay una mujer culebra que se come a los mineros y que por eso no deberían de ir. Otra cosa, hay una oposición a la mina y hablan todas estas cosas, y nosotros tenemos un proyecto o un programa de visitas para que la gente pueda conocer la mina. Ya hemos llevado más de 8,000 personas a la mina para que conozcan, para que vean, gente de la comunidad. Pero no nos explicamos entonces por qué gente de alrededor de los municipios están impidiendo el paso a vehículos que se dirigen a la mina, entre ellos buses de comunitarios que van a conocer la mina. ¿Será que no quieren, que no quieren que se informe a la gente realmente de lo que está pasando? Esa es la pregunta, porque si realmente ellos quieren que la gente se informe,
pues entonces, la mina está abierta, la mina Bien. puede ir cualquiera, ¿verdad? Somos una empresa abierta, una empresa transparente, que lo que busca es precisamente que se conozca esta operación. Pues ojalá que se pueda llegar a profundizar en esas conversaciones, inclusive con todos los grupos que tienen ese reclamo, ¿no? Porque es importante aclarar en ese caso. Lo importante también señalar lo que usted decía, que Tahoe Resources, porque quizá habrá quedado el pensamiento en muchos que luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad de realizar esta consulta, que ustedes terminaban ahí. Lo importante es rescatar que ustedes van a seguir adelante. Así es. Van a seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias. Se nos ha agotado el tiempo, pero yo creo que era importante hacer el análisis de parte de ustedes, puesto, por decirlo así, esta decisión fue adversa, ¿no?, para la mina San Rafael, la decisión de la Corte de Constitucionalidad, pero ustedes han expresado que van a seguir adelante. Muchas gracias, Andrés Dávila. Muchas gracias. Hemos conversado con Andrés Dávila, él es el gerente de comunicaciones de la mina San Rafael. Nos interesa saber también qué piensan ustedes. Muchas gracias, que tengan todos muy buenas noches. Soy Glenda Umaña. ¿Cómo lograr una marca país, como ya lo están haciendo algunas otras naciones? Guatemala es el único país de Centroamérica que no la tiene, y en Latinoamérica prácticamente estamos quedándonos también nosotros, Haití y otros, también en el atraso de no tenerla.